No, pensamos que nosotros podemos ayudar a que las reformas sean de muy buen contenido, pero obviamente si fracasamos en participar, aún así estaríamos muy atentos a ver cuáles son los contenidos. Es decir, nosotros vamos a hacer un informe sobre el proceso de reformas y si estas son suficientes o no. Eso es inevitable. Haremos ese informe, pero aparte de hacer ese informe queremos ayudar a agenciar, queremos trabajar en que el resultado sea el mejor posible. No significa que no entendemos que es un proceso complicado, que algunas de las partes pudieran no querer avanzar mucho, pero precisamente de eso está hecho el trabajo y de eso, en esos entornos es que siempre se maneja la política, en tratar de lograr resultados entre posiciones normalmente muy diferenciadas. Vamos a comenzar con la primera. La cosa más fundamental que hace un aparato electoral es su función de arbitraje. Las elecciones son una competencia, como un partido de fútbol, como una cuestión de boxeo, como tantas cosas en la vida que nosotros conocemos que funcionan si el arbitraje es neutral. En la medida que el arbitraje es como en Nicaragua, que los 10 magistrados son seleccionados estrictamente de la lista del Frente Sandinista y votados estrictamente por el Frente Sandinista y sus aliados en la Asamblea, eso es una situación en la que el arbitraje ya no es neutral, ya no es independiente y por lo tanto el juego se degenera en una situación que es, por definición, fraudulenta. Ya no tenés un árbitro que arbitra el juego, sino que está a cargo de meter los goles de uno de los equipos. Eso es lo que tenemos en Nicaragua, esa es la primera cosa que hay que componer en cualquier lugar donde tenés un problema de arbitraje. Entonces quedemos claros que el arbitraje tiene un nivel central, que es el Consejo Supremo Electoral, pero también tiene en las 12.000 o 15.000 juntas receptoras de voto del país, hay un mini consejo electoral gerenciando esos 400 votos. Ese lugar también tiene que ser sujeto al arbitraje correcto, que ahorita no lo está. Entonces los temas de arbitraje son el primero. El segundo es la transparencia. La transparencia es la que hace que ese arbitraje correcto todo el mundo lo pueda corroborar. Es decir, no solamente el arbitraje correcto, sino que en vez de creer que lo es, cualquier persona con encender su computadora, con ver en la tele o la radio, puede ver que los procesos fueron correctos y avalados por los que son expertos en materia de esa competencia. Como por ejemplo en el fútbol, los expertos te van a decir si fue penal, no fue penal, ese tipo de cosas. Entonces, primero tenés que tener un arbitraje correcto y después la transparencia en la publicación de datos, la capacidad de presentar cómo llegaste a esos resultados, que son el segundo tema sine qua non. Esos son los dos temas fundamentales. Transparencia, que hace corroborable que el arbitraje es neutro y confiable. A ver, si esa es la parte bonita, hay veces que hay tumores gravísimos, pero que son extirpables. Este es uno de esos casos. El problema es muy grave, pero el arbitraje lo podés componer básicamente en 2 plumazos. No necesitas grandes cambios, como por ejemplo de la democracia interna de los partidos y cosas por el estilo. Necesitas una nueva legislación, necesitas hacer muchas cosas, muy deseable, pero toma tiempo. En el caso del arbitraje es básicamente cambiar la composición absolutamente de un partido político a través de o pluralizarla lo suficiente o enfocarse todos los actores, todos los partidos, todos los que van a la competencia política en elegir un arbitraje que le dé satisfacciones y garantías suficientes a cada uno y que a nadie le entregue todo lo que ese partido pudiera querer. Es decir, esa parte se puede lograr de una forma bien rápida. Lo mismo con la transparencia. Es más, si queremos llegar a fondo, muchos de los problemas, la gran mayoría de los problemas que tenemos en Nicaragua, no son de la ley electoral, son la de
un Consejo Supremo Electoral al servicio de un solo partido haciendo tropelías con esa ley electoral precisamente porque tiene el poder. No es necesariamente, por ejemplo, muchos hablan los partidos políticos de facilidades para hacer nuevos partidos políticos. Es facilísimo en la ley electoral. La que lo hace imposible es el Consejo Supremo Electoral, que decide que esa ventanita la mantiene cerrada. Si solo decidiera mantener abierta la ventanita de los partidos políticos, por ahí podrían entrar uno diario y 2 en domingo, pero el Consejo Supremo Electoral te lo pone imposible. ¿Cómo? Necesitas 153 directivas municipales. El Consejo te pone que solo puedes elegir una por mes. Necesitas 150 meses. Si el Consejo decide que puedes juntar a las 150 en un solo salón de Los Palmes y esa misma tarde tener 150 directivas, era el Consejo el que estorbaba, no era la ley. Según la ley, vos podés hacer un partido en 2 fines de semana si te venías rápido. Es el Consejo el que te hacía tardarte 2 años. Si te quería dejar pasar, te podía hacer un poquito más fácil. Si no te quería dejar pasar, en vez de 2 años, te la podía poner en 4. No, para nada, porque de hecho nuestras críticas al aparato electoral son de vieja data. Y nosotros no somos parte de ninguna coalición. Lo que nosotros hacemos es hablar los temas electorales con todo el que lo quiera hablar, ya sea de cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que aprendiste cuando andabas en Irak. La pregunta que te quieran hacer sobre materia electoral, nosotros la conversamos con el que sea. Una de las razones, la única razón por la que no hemos platicado esto con el Frente Sandinista es porque no quiere. Si vos le preguntas a Ética y Transparencia, ¿le gustaría sentarse a hablar de reforma electoral con el Frente Sandinista? Pocas cosas nos gustaría más. Es lo último que nos falta. Entonces, en ese sentido, no es ningún problema que nosotros hablemos con todo mundo, nacional e internacional, para el tema de la reforma electoral. Para eso nos entregó la personería jurídica la Asamblea Nacional, para que trabajáramos el tema electoral. Con respecto a las propuestas concretas de cada grupo, ese ya es problema de ellos. Por ejemplo, nosotros, como Ética y Transparencia, tenemos diferencias con lo que la coalición propone, en el sentido de que si eso constituye mejores prácticas. Para darte un ejemplo, el tema de los partidos nosotros lo vemos de una forma muy diferente. Hay temas que nosotros le damos la mayor importancia y la coalición ni siquiera le para pelota, y viceversa. Hay temas que la coalición puede decir, sin esto la reforma no vale nada, y nosotros no creemos que sean asuntos tan importantes. Probablemente peor. Cuando hablamos de que el gobierno tuviera la voluntad política para abordar el tema de las reformas electorales, tenemos que entender que voluntad política no es un me dio la gana o porque el corazón me lo dice. No, la voluntad política puede ser generada por cualquier otro órgano, por la necesidad, por la obligación, para evitar este problema, para hacer amigos, para detener sanciones. La razón que el gobierno tenga para dar reformas electorales lo obligará a que, si quiere ese resultado, tendrá que entregar suficiente reforma como para impedir ese resultado que quiere impedir o para agenciar lo que esté tratando de agenciar. Es decir, el gobierno tiene la voluntad política, no necesariamente porque quiera reformar la ley electoral, obviamente lo ha venido haciendo a su forma y medida, entonces uno infiere que de hecho la ley electoral, después de 10 años de hacerle para acá y para allá, solo ellos, pues probablemente está como les gusta. Si va a reformar eso, es en complacencia a otros sectores que, a cambio de una reforma, le darían al gobierno cosas que el gobierno quiere, como por ejemplo menos sanciones, una economía que lo manda menos golpeado a unas elecciones, de las que sean, aún en las elecciones más fraudulentas, te conviene no llegar en bancarrota. Entonces hay muchas razones por las que el Frente Sandinista podría dar la reforma a cambio de las cosas que el Frente Sandinista buscaría, que el gobierno buscaría sacar como resultado de esa reforma. Si la haces cosmética, lo único que ganaste es la sensación internacional de que se cerró una ventanita de oportunidad que todavía estaba abierta y que por lo tanto lo único que queda es levantar más la presión. En ese sentido, si el Frente fuera a dar reformas cosméticas que lo único que hacen es agravar y acelerar sanciones, uno pensaría que probablemente no hace ningún sentido.
ponerse en ese plan. Si vas a hablar de la reforma electoral es para obtener los resultados que querés a cambio de una entrega de condiciones electorales. Si no estás preparado para hacer eso y vas a creer que la gente se va a comer el atol con el dedo en todas partes del mundo alrededor de una reforma cosmética, creo que conocemos demasiado bien al Frente Sandinista como para suponer que no puede leer ese panorama de una forma clara. Si no vas a dar reformas de calidad, mejor suspender el ejercicio en la Asamblea Nacional, porque estaría agenciando exactamente lo contrario que lo que lograrías con unas reformas aceptadas. Sí, elecciones ilegítimas son ruptura del orden constitucional porque todo comienza con un gobierno y unos diputados debidamente electos en un proceso aceptable. Eso sí queda bien claro. Es decir, vos podés tener, vamos a entrar en un poquito en materia conceptual, vos podés tener ilegitimidad del gobierno que equivale a ruptura del orden constitucional de dos modos. Alguien que fue electo debidamente y que después en su comportamiento desde el poder viola los principios democráticos y constitucionales y se considera que hay una interrupción del orden constitucional, como en el caso de Ortega. Lo que plantea la OEA no es que fue electo indebidamente, aunque ahí queda un paréntesis que lo vamos a comentar ahorita mismo. Curioso, la OEA en Bolivia se volvió loco diciendo que había fraude alrededor de que se usó un servidor no autorizado, y en el caso de Nicaragua tenía juntas con más votos que votantes. Prohibición de partidos políticos, eliminación de diputados, quitada de personería jurídica, cero transparencia, cero publicación de resultados, y todavía te mandaban a Wilfredo Penco a decir que todo estuvo bien, la misma OEA. Entonces, en ese sentido, estamos claros que el gobierno tendrá que entregar una reforma electoral suficiente, con observación internacional. Ese es otro elemento cuando hablábamos de la garantía del buen arbitraje. Una de las garantías del buen arbitraje es que también exista una observación electoral suficiente. ¿Por qué? Porque por definición en los aparatos electorales alguien estará en mayoría y alguien estará en minoría, y en la minoría, si hay una observación electoral acreditada por el cuerpo colegiado, es decir, si 7 magistrados aprueban que la OEA es observador, después cuando 5 magistrados le ganan a 2 magistrados, esos 2 magistrados van hacia la apelación, que es el observador internacional, acreditado por los 7, al que le dicen, miren, estos señores pasaron una ley ahora de que el voto no va a ser secreto, va a ser a mano alzada, y me ganaron la votación 5-2. ¿Qué opinan ustedes? Y entra el observador internacional y le dice a esa mayoría, así no son las elecciones. Declaramos esto un fraude desde ahorita. Entonces, el ejercicio de la observación internacional es muy importante porque te balancea los desbalances inevitables de cualquier cuerpo colegiado. Lo que pasa es que precisar el número al centavo es innecesario. Lo que queda bien claro son dos cosas. Uno, que la mayoría de la población se abstuvo. Eso bastaba con contar cabezas en cualquier muestra de los centros de votación. Y la segunda cosa, que es más horrorosa, es que el aparato electoral después infla los resultados, miente sobre los resultados. Y no solo al exagerarlo, sino al hacerlo válido. Recordemos que desde el 2008 el Consejo Supremo Electoral te viene declarando ganador en muchas juntas receptoras de voto a un partido 400-0, cuando según sus mismos datos solo hay 120 votantes en esa junta receptora de voto y solo mandó 120 boletas. Esos son sus datos oficiales y después te dice alguien ganó 400-0. Obviamente eso no solo es fraude para quien ganó, sino que te genera una sensación de que votaron las 400 personas, el doble de votantes que había en ese país. No, tenemos desde el 2008 de tener fraude que, sin embargo,
los actores que están supuestos a pasar juicios sobre eso, sobre si eso genera ilegitimidad de origen, han decidido que no, que el sistema tiene sus problemas. Es lo que te planteaba. En la OEA declara ilegitimidad con una fracción de la evidencia y de las atrocidades de las que habían estado pasando en Nicaragua, que no habían suscitado que la OEA declarara el proceso ilegítimo. De manera que Ortega, en estos momentos, tiene legitimidad de origen, pasó a ser cuestionada como legitimidad en el ejercicio del cargo a partir de los temas de derechos humanos, pero en las próximas elecciones le puede pasar lo que vos decías, lo de Maduro, que era más presidente el día antes de reelegirse, porque todavía tenía una elección anterior legítima, que el mismo día que se reelige para comenzar un periodo, porque en ese mismo momento ya no tiene legitimidad. Entonces te empieza a pasar de todo. Es más legítimo que un diputado se declare presidente. 50 países en el mundo van a decir, eso es más legítimo que la chanchada que hizo este hombre. Te pueden nombrar gobierno en el exterior, perfectamente. Ya pasas a ser ilegítimo y la cosa se te complica mucho. Es difícil señalar porque también esa misma OEA, por ejemplo, en el caso del Perú, con el canciller Stein de Guatemala a cargo de la misión de la OEA, hizo un magnífico trabajo en desmoronar la dictadura de Fujimori. No sé, hay una cosa extraña en la observación internacional. Hay veces que muerde, que encausa un proceso electoral, que nombra las cosas por su nombre, y hay veces que llega de una forma más acomodada. En el caso de la OEA, si ya queremos ver patrones históricos, durante la Secretaría General de Insulza, parece que para ser electo Insulza necesitaba mucho los votos del lado del chavismo y entonces tenía una tendencia nefasta a ser muy coqueto y muy condescendiente, muy acomodador de los procesos electorales, más allá de que se cumplían los requisitos y si tenían la calidad suficiente, y eso parece que ahora no es el caso. Parecería que ahora la Asamblea de la OEA y el secretario general tienen una posición, digamos, más cercana a hacer cumplir la Carta Interamericana Democrática. Por supuesto, por supuesto. Sigue siendo cierto que según quien contrata los servicios, uno adquiere ciertas cualidades. Por ejemplo, es cierto que cuando Wilfredo Penco ya vino nombrado por la OEA, puso un informe que dejaba pasar las elecciones, pero que le señalaba todos los defectos. 6 años antes, había venido invitado por el Consejo Supremo Electoral y era prácticamente indistinguible de Roberto Rivas. Es la misma persona, pero cuando vino invitado por Roberto Rivas, pues le cantó boleros en su fiesta. Cuando vino por el otro lado, no es que salió tirando un portazo, pero sí señaló todos los defectos. Y es la misma persona. Entonces uno esperaría, uno sabe también que en esa medida el jefe de misión ya hay cierta concordancia con lo que la organización espera hacer. Uno esperaría, para tener el beneficio de la duda, que la observación electoral de la OEA quedara ya establecida prontamente. Como te digo, el tema de esa reforma tiene que salir garantía suficiente, observación suficiente y transparencia suficiente como para que ya regresemos a ese estándar mínimo de elecciones competitivas hasta cierto punto, que es muy común en nuestra Latinoamérica, donde todavía los partidos siguen siendo compuestos de los mejores amigos del secretario general del partido. Esa es la situación todavía no solo en Nicaragua, sino que en toda la región